quisiera retomar los principios que creo que han expuesto muy bien mis compañeros del panel y que, en efecto, creo que dan lugar a una teoría de la justicia muy contemporánea, como dice el doctor Mead. Y justo esa actualidad se la da esa comprensión del dinamismo propio de la doctrina social cristiana, en lo que enfatiza mucho el Papa, y que está perfectamente retratado en la metáfora de Jerusalén y en la reconstrucción de los muros de Jerusalén, que es una metáfora que nos deja, o una imagen que nos deja muy bella, muy original, ¿no? Otras personas también han utilizado esa referencia, pero la manera en la que la desarrollan me parece muy, muy original. Babel quizá es una imagen que se ha utilizado mal, o que se ha utilizado también mucho en otros contextos, ¿no? Hay películas con ese nombre. Digamos, es una referencia cultural mucho más conocida, por lo menos mucho más que la de los muros de Jerusalén. Y para hablar de la inteligencia artificial también se ha utilizado en distintos contextos, igual que la del fármaco del que habla Platón en el Fedro, que tiene esa ambivalencia de, digamos, veneno y al mismo tiempo remedio o antídoto. Y es muy interesante, ¿no? Lo que se puede construir al respecto. Platón lo utiliza para la escritura, pero la aplicación que tiene también para la inteligencia artificial es muy, muy interesante. Pero bueno, creo que eso nos pone en la mesa una serie de implicaciones que no son menores, ¿no? Porque la referencia a la historia de Nehemías nos habla de un tipo de liderazgo con el que quizá a veces no estamos tan familiarizados, que es un liderazgo que no se impone de arriba hacia abajo, que escucha los temores de las personas, que coordina esfuerzos, que confía en que cada familia puede construir un tramo del muro. Y es una gran lección de cómo podemos abordar y cómo podemos integrar la tecnología al desarrollo integral, ¿no? Que ahí el Papa retoma esa expresión de Pablo VI, del desarrollo integral como el desarrollo de todos los seres humanos y de todo el ser humano, ¿no? Es decir, un desarrollo integral. Y me parece que hay un diálogo interesante de la encíclica con otro documento del Papa Juan Pablo II, la Fides Ratio, que el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, en esa encíclica nos habla del riesgo al que nos enfrentamos cuando uno se enfrenta a la fragmentación de los saberes, ¿no? O a la hiperespecialización. Y que a veces esa hiperespecialización nos pone en el riesgo de perder una visión unitaria del ser humano. Y el Papa decía que a veces nos jugábamos en esa visión de la unidad del saber, la unidad de la persona, ¿no? Que encontraba como su punto clave en la cristología. Y profundizar sobre eso implicaría hacer otro webinar nada más, pero me parece que hay un diálogo interesante con esa referencia, porque al momento de hablar de ese desarrollo integral, el Papa abre un diálogo con muchos sectores y también con muchas disciplinas. Hay unas referencias directas a la economía, a las finanzas, ¿no? Que el doctor me puede explicar mucho mejor que yo. Habla incluso de la emergencia de las criptomonedas en el mundo financiero, habla sobre cómo buscar desarrollo o indicadores de desarrollo humano más allá del PIB, en fin, muy interesante, pero también habla del derecho y la importancia de regulaciones que custodien la dignidad de la persona. Habla de la comunicación, ¿no? Y de la importancia de hacer una ecología de la comunicación, una ecología de los medios. Habla de la educación y me parece interesante todo lo que dice del ámbito educativo. Creo que hay mucho en lo que debemos profundizar, nosotros también desde las universidades, porque por supuesto se refiere a la educación básica, ¿no? Y dice que es muy importante que en las escuelas haya realmente un acompañamiento a las familias, ¿no? Sí hace una advertencia sobre el riesgo que tiene el acceso a las pantallas desde una edad muy temprana. Eso es interesante. Habla también de la importancia que tiene que las escuelas enseñen a los niños cómo usar la inteligencia artificial, pero también, y cómo usar en general la tecnología, pero también cuándo no usarla, ¿no? Y esa enseñanza creo que todavía está en progreso. En fin, hay un diálogo con todas las disciplinas. Creo que todo el mundo se siente interpelado en esa parte del discurso, pero es igual, ¿no? Es decir, hay que pensar eso desde la imagen de Jerusalén, ¿no? Es decir, no es para que ahora hagamos, digamos, foros hiper especializados para hablar solo sobre el aspecto económico, solo el aspecto jurídico o el aspecto filosófico. Justo me parece que eso tiene como encanto este tipo de encuentros que son interdisciplinarios, ¿no? También hay una referencia interesante a la bioética, que a mí me pareció
muy llamativa, porque retoma lo que ya decía también el padre Eduardo ahora, que es una referencia al, digamos, al reto que representa para nosotros y para nuestra cultura la agenda del transhumanismo y del posthumanismo, ¿no? Que es una agenda muy compleja que además tiene como carta de presentación, ¿no? La búsqueda de la mejora del ser humano o la mejora de la especie humana, ¿no? Entonces, con esa carta de presentación, digamos, es difícil intentar dialogar o es importante o es difícil reprocharle algo cuando la carta de presentación es esa, pero el Papa nos recuerda también la otra cara de la moneda, ¿no? Y es que estas agendas transhumanistas, posthumanistas, buscan otra vez, desde el paradigma de Babel, erradicar la vulnerabilidad humana, ¿no? Y crear otra vez otro modelo autorreferencial, y de alguna manera eso que el Papa Francisco llama la cultura del descarte vuelve a emerger frente a estas agendas, ¿no? Y dice algo muy interesante que creo que vale la pena que reflexionemos sobre eso, que es eh, cómo pensamos la vulnerabilidad y cómo pensamos los límites, ¿no? Y dice algo que creo que para quien se dedica a la bioética es muy interesante, que es que hay que ver los límites y hay que ver el florecimiento humano como algo que sucede no solamente a pesar de los límites, sino que muchas veces el florecimiento humano ocurre a través de los límites, ¿no? Por lo tanto, esas agendas transhumanistas, posthumanistas que buscan erradicar la vulnerabilidad en aras de la mejora del ser humano, de la especie, tienen esos claroscuros y el Papa los pone en la mesa y creo que eso es interesante para este diálogo interdisciplinario, ¿no? Y también quizá otra idea que vale la pena rescatar, ¿no? Cuando pensamos en las implicaciones que tiene esta imagen, es en lo que llama la atención sobre la importancia de desarmar la inteligencia artificial, ¿no? Y en concreto, romper esta equivalencia entre poder tecnológico y el derecho a gobernar, ¿no? No tanto como un combate o una renuncia de la tecnología, sino sí una renuncia a que sea la tecnología que nos gobierne en este paradigma democrático que menciona Monseñor Sánchez de Toca. Una última palabra sobre el desarme que me parece que vale la pena destacar y es que en castellano, ¿no? O en español, desarmar tiene dos significados que probablemente no tiene en otras lenguas. Por eso es interesante, porque desarmar obviamente tiene la connotación de quitar las armas, pero también tiene el otro significado, que es desarmar significa también separar las piezas de algo, ¿no? Entonces, eso es interesante. Yo busqué cuál era la palabra que aparecía en inglés, era disarm, el latín no lo encontré, todavía no estaba publicado en la página del Vaticano, hay que ver cuál es la palabra que utiliza para desarmar, pero es una llamada muy interesante, porque no solamente es desarmar la inteligencia artificial, sino también las palabras, ¿no? Porque el Papa es consciente de las implicaciones que tiene. En castellano creo que puede tener una resonancia distinta a la que tenga en otras lenguas y es interesante ver la recepción que tiene eso en los distintos foros, ¿no? Pero por lo pronto esto, ¿no?